A mí me parece eso absolutamente atinado. Karina, si hay algo en lo que yo debo reconocer siempre, cuando yo planteo una posición jurídica, yo soy coherente. Y no importa quién lo plantee. Esta vez lo ha planteado el legislativo y no el ejecutivo. A mí me parece que debe ser el Tribunal Constitucional el que interprete, como supremo intérprete de la Constitución, los alcances de la cláusula del artículo 117 de la Carta Política. Y decimos, ¿no? Entonces aquí dice en la investigación inconstitucional. En la investigación inconstitucional, muy bien, le dice al señor juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha presentado nuevamente una tutela de derechos. ¿Para qué? Quiere que no se le investigue al presidente de la República. ¿Qué es lo que pretende el abogado Espinosa? Ya había presentado una tutela de derechos y lo que no quería era que se le investigara. ¿Qué es lo que quiere? Para eso nosotros estamos enlazados vía teléfono con el doctor Benji Espinosa. Doctor Espinosa, bienvenido a Exitosa. Karina, muy buenos días, un placer. Muchas gracias por contestarnos. Díganos, ¿qué pretende con esta tutela de derechos? La tutela de derechos es un mecanismo que establece la Ley Procesal Penal para evitar acudir a una demanda constitucional de habeas corpus o amparo. Lo que básicamente supone es una solicitud al Poder Judicial para que convoque a una audiencia. Luego de esa audiencia, el juez decidirá, después de haber escuchado el debate contradictorio y dialéctico entre ambas partes, defensa y fiscalía, si es que tenemos razón o no. Y si es que la tenemos, le hemos pedido al juez, como pretensión concreta, que declare fundada nuestra tutela y consiguientemente anule o deje sin efecto la denuncia constitucional de 375 páginas presentada por la Fiscalía al Congreso. Porque recordemos que el juez no solo se ha dirigido al Ministerio Público en la tutela que resolvió el 22 de julio, sino que también se ha dirigido al Congreso. Al Ministerio Público le ha dicho: no puedes formalizar una investigación. La Fiscalía con la denuncia busca una autorización del Congreso para formalizarla, y al Congreso le ha dicho: no puedes acusar constitucionalmente al presidente en funciones, salvo los supuestos del 117, tantas veces señalado, que contiene el delito de traición a la patria y 3 infracciones constitucionales como la disolución inconstitucional del Congreso, no convocatoria a elecciones e impedir el funcionamiento de los órganos del sistema de justicia electoral. Muy bien, hay que detenernos ahí entonces para poder entender, doctor, porque usted sabe muy bien que no todos somos abogados. Entonces, en este momento se encuentra el proceso contra el presidente de la República en diligencias preliminares, ¿no? No tiene en realidad una acusación, y lo que ha hecho la fiscal de la Nación es acudir al Congreso de la República con una denuncia constitucional. Una denuncia, no es una acusación constitucional. Entonces, ella ha ido al Congreso y el Congreso decidirá, porque todavía no lo ha acusado. Entonces, ¿qué tendría que hacer un juez penal en un ámbito constitucional que todavía no se da? Porque en el Congreso no se ha determinado nada, ni siquiera se ha visto esta denuncia, no lo está acusando, ha ido con un cúmulo de indicios, diligencias preliminares, para que ellos vean qué hacen. Karina, y precisamente sirve tu pregunta para poder clarificar y esclarecer un punto que es muy importante. La denuncia es para provocar una acusación constitucional en el Congreso. La denuncia no busca, sino por propósito inequívoco, que el Congreso acuse constitucionalmente al presidente, concretamente, que la comisión permanente lo acuse al Pleno, para que el Pleno dé la autorización, formule la resolución acusatoria y la causa vuelva a la Fiscalía para que le formalice investigación. Así que eso de que no ha presentado una acusación no puede. La Fiscalía no puede presentar una acusación constitucional. Eso le corresponde a la comisión permanente. Pero ¿quién es la que está provocando la acusación constitucional? Es la propia Fiscalía de la Nación. Por eso la discusión es,
cuando la Fiscalía presenta esa denuncia constitucional sin que termine todos los actos de investigación, que la propia Fiscalía había señalado que necesitaba 36 meses o 3 años, la Fiscalía está quebrando el orden jurídico, está violando el mandato judicial del juez supremo Checley, o está respetando el orden jurídico y está haciendo interpretaciones adecuadas y lícitas. Esa es la gran pregunta que va a resolver el doctor Checley luego de la tutela. Cuando la Fiscalía tiene un cúmulo de, digamos, porque en estas diligencias preliminares no hay pruebas, ¿no? En estas diligencias preliminares lo que se tiene es un cúmulo de información que se podrían... tienen un nombre específico, ¿no? Son sospechas reveladoras, son indicios. Cuando tienen un cúmulo de indicios, de sospechas reveladoras, ¿no pueden cortar este tiempo de 36 meses o tienen que sentarse a esperar que pasen los 36 meses? Tiene que la Fiscalía sopesar si que tiene un caso sólido o no. Muy bien, acá entonces lo sopesó... Permítame completar la idea. Ajá. Acá lo que la Fiscalía ha hecho es, al final, antes de presentar la denuncia constitucional, recién acumula las carpetas. Podría haberlo hecho perfectamente desde el inicio. Entonces, eso responde precisamente a un planteamiento del Ministerio Público en donde perfectamente, si quería avanzar con la investigación, tenía una sola carpeta, dado que está investigando una supuesta organización criminal y una sola, entonces podría haber acumulado desde el inicio. Esa razón de poner la acumulación días antes de que se presente la denuncia constitucional pone en evidencia que precisamente lo que busca la Fiscalía es juntar los casos para dar una apariencia de fortaleza que jurídicamente no la tiene, porque acá pueden haber declaraciones sospechosas de algunas personas que asumen que han delinquido, pero lo más importante acá es qué beneficio obtienen al decir lo que dicen. Lo dicen como testigos imparciales, lo dicen como testigos objetivos, lo dicen porque quieren esclarecer la verdad, o lo que quieren hacer es decirle a la Fiscalía lo que la Fiscalía necesita saber, lo que la Fiscalía necesita oír, lo que necesita la Fiscalía poner en su denuncia para, a cambio de eso, darle un beneficio. Hay que ser muy claros en eso. Muy bien, pero hasta donde me han explicado varios juristas, para seguir los pasos en un proceso, primero tienes que tener indicios, después sospechas reveladoras, después sospecha inicial del delito, después tienes que pasar por la sospecha reveladora del delito y después en el juicio, que estamos lejos, se va a probable comisión del delito, y cuando ya se prueba el delito ya es cuando ya tienes la sentencia, ¿no? Entonces, mi pregunta va por el tema de que si usted me acaba de decir que la fiscal de la Nación va a provocar una acusación constitucional, ella se ha quedado en la denuncia constitucional. Hasta allí está su jurisdicción, ¿no? Es decir, ella se ha quedado en la denuncia. Todo lo demás lo va a hacer el Congreso. Sí, pero recuerda, Karina, que el mensaje del juez fue muy claro. Ahí donde el juez es claro, no cabe interpretación. El juez lo que le dijo: Fiscalía, ustedes no pueden ni formalizar ni continuar la investigación. ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía lo que busca es: Congreso, autorízame para formalizar y continuar la investigación. O sea, en otras palabras, está desobedeciendo lo que dice el juez. Entonces, ¿para qué el juez escribe algo si finalmente eso que escribe el juez va a ser ignorado? Por eso que estamos acá frente a un desafío de nuestra democracia. ¿Las decisiones de los jueces se respetan o no? Más aún cuando la propia Fiscalía, pudiendo haber impugnado, interpuesto recurso de apelación, mostrado su disconformidad, decir no, a mí me parece que esa decisión del juez no es la correcta. A mí me parece que yo como Ministerio Público sí puedo formalizar una investigación. A mí me parece que sí puedo llevar un caso al Congreso para que el Congreso me autorice. A mí me parece que el Congreso sí tiene la facultad para la acusación constitucional. Entonces lo apelo para que la sala de segunda instancia revise el criterio del juez. Pero no hizo eso el Ministerio Público. Consintió, aceptó, reconoció los argumentos del juez Checley. Luego, si no apela ante el juez Checley para que una sala le cambie el criterio, no puede luego desconocer eso y llevar la discusión al Congreso.
Eso es inadmisible desde el punto de vista jurídico, y estoy hablando solo desde el ente jurídico, para que se me entienda, desde ningún otro aspecto. Muy bien, pero ella no ha desconocido. Yo soy ignorante en esto, ¿no? Pero ella me parece que no desconoce lo que dice el juez, sino que ella asume un tratado internacional anticorrupción y deja la pelota en la cancha del Congreso, si creen que ella tiene razón o si no, que tomen otros caminos. Ese otro camino que podría haber tomado el Congreso de la República es lo que se ha sabido hoy, que ha mandado una demanda, una consulta al Tribunal Constitucional para que interprete el 117. A mí me parece eso absolutamente atinado. Karina, si hay algo en lo que yo debo reconocer siempre, cuando yo planteo una posición jurídica, yo soy coherente. Y no importa quién lo plantee. Esta vez lo ha planteado el legislativo y no el ejecutivo. A mí me parece que debe ser el Tribunal Constitucional el que interprete, como supremo intérprete de la Constitución, los alcances de la cláusula del artículo 117 de la Carta Política. Ahora será en esa demanda competencial el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra en decir si esto que hace el Ministerio Público está bien o está mal, si es que el Congreso puede tramitar, ¿no es verdad? Puede tramitar, puede llevar adelante una acusación constitucional o no. Así que lo más sensato, si es que el propio Congreso ya ha llevado la discusión al Tribunal Constitucional, es que se espere a las resultas del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Porque pongámonos en el supuesto de que el Tribunal Constitucional falle, señalando que el 117 le impide siquiera tramitar una acusación constitucional contra el presidente fuera de los supuestos del 117, entonces todo lo que el Congreso avance se va a echar por tierra. Lo más razonable, lo prudente, si se actúa con sindéresis, es que el Congreso de la República espere al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que por cierto no demora un año o dos. En meses se tramitan las demandas competenciales porque tiene instancia única y puede eventualmente hasta haber una medida cautelar de suspensión del procedimiento parlamentario hasta que el TC resuelva. A mí me parece una medida sensata, que ni la Fiscalía, ni el Ejecutivo, ni el Congreso decidan, que lo decía el Tribunal Constitucional. Debería darle prioridad porque esto nos tiene en realidad como en pausa al Ejecutivo, al Congreso, a las inversiones, a todo el mundo, porque hay inestabilidad, porque se trata del presidente de la República. El 117 para algunos de los juristas, usted sabe que se ha generado toda una controversia. Hay abogados que lo interpretan de una manera, hay abogados que lo interpretan de otro, hay abogados que dicen que el 117 se hizo para proteger al presidente de la República, pero en funciones, ¿no? Es decir, para sus actos en funciones. ¿Cómo? Hay otros que dicen que cómo se iba a hacer para protegerlo si es que el presidente de la República se aprovechaba de su cargo. ¿Usted está de acuerdo con esto? Es decir, el 117 se debe de alguna manera aprovechar en este momento para darle el significado anticorrupción también que el Perú merece, necesita y que son los nuevos vientos que trae el mundo? A ver, a mí me parece que es necesaria una reflexión con prudencia, con tiempo, con paciencia y sin apasionamientos de si es que debe mantenerse como está el 117 o no. Mientras está vigente hay que respetarlo. Y ese planteamiento, lo digo con mucho respeto, de la Fiscalía de la Nación, de que se busque tomar la Convención de la ONU contra la Corrupción para cambiar el sentido literal del 117, es equivocado. Y explico por qué. Porque el propio artículo 57 de la Carta Política es muy claro en el segundo párrafo cuando señala que cuando un tratado afecte disposiciones constitucionales, vamos al caso, cuando la Convención de la ONU contra la Corrupción cambie la disposición constitucional del 117, estableciendo una causal distinta, entonces ese tratado, para que así lo haga, para que haga ese cambio, para que opere, tiene que seguir un procedimiento, el procedimiento de reforma constitucional. Es decir, el Tratado de la ONU debió haber sido, y no lo fue,
aprobado con 2 legislaturas con mayoría calificada, es decir, con 87 votos una legislatura, inmediatamente en la siguiente legislatura del Congreso, 87 votos. O una legislatura con una aprobación de una mayoría absoluta, es decir, 66 votos, y con un correlato, con una homologación o una aprobación inmediata de un referéndum del pueblo. Como no ha pasado ni las 2 legislaturas con mayorías calificadas, ni la mayoría absoluta más el referéndum, entonces estamos claros desde el punto de vista estrictamente jurídico y no político que la Convención de la ONU contra la Corrupción no puede cambiar una disposición constitucional como el 117. Y como no la puede cambiar ni la puede alterar, esta tiene que seguir respetándose. Muy bien, pero lo quiero cortar ahí, por favor. Quiero cortarlo ahí para entenderlo. Pero si es que le están mandando para que interprete el Congreso al TC el 117, ¿le puede dar contenido? Es decir, al tema el 117 está por esto de los 4 delitos, ¿no? Por los que puede ser denunciado el presidente de la República. ¿No puede el Tribunal Constitucional aumentar un delito? ¿Eso no se puede? No, porque en el derecho existe el principio de legalidad. El principio de legalidad en sanciones, que no solo son penales, sino incluso sanciones políticas para un órgano sancionador como el Congreso eventualmente, se llama nullum crimen sine ley, previa, escrita, estricta, certa. ¿Qué quiere decir? No puede haber una infracción ni una sanción que se creen posteriormente al hecho, ¿no? Las infracciones y las sanciones tienen que preexistir, es decir, tienen que estar establecidas y consagradas de manera expresa previamente al hecho que se pretende castigar. Es un principio universalmente reconocido, Karina. Muy bien. Esto es, a ver, durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias o presidenciales, disolver el Congreso, y se me está yendo una más. Pero acá de ninguna manera... impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, como el jurado. Es cierto. No hay manera de que calce en ninguna de estas el tema anticorrupción. Imposible. Imposible. La única manera es como la que usted está desarrollando, es decir, una reforma constitucional. Exacto. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, Karina, y no me cansaré de decirlo. La pelota no está en la cancha del Ministerio Público, del Ejecutivo, no está en la cancha del Congreso. Si quieren hacer una reforma seria, que se lleve a debate, pero tampoco de manera precipitada ni de manera sumarísima, con tiempo, con reflexión, con prudencia, escuchando los foros, escuchando a la sociedad civil, escuchando a juristas de talla. ¿Por qué no? Mira, Karina, el Perú podría pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana para que interprete los alcances de esa disposición, por ejemplo, y su compatibilidad con la Convención contra la Corrupción de la ONU. El Perú puede pedir informes a diversos órganos. Existen en el sistema de la ONU órganos que están conformados por juristas de nota y trayectoria para que puedan formular su opinión al respecto. Yo creo en opiniones desapasionadas y sin intereses subalternos. De manera que me parece que sería saludable para nuestra democracia someter a debate el mantenimiento o la reforma y cambio del artículo 117, Karina. O también se podría, he escuchado yo a algunos juristas que se debería derogar, y cuando un presidente, porque un presidente no es pues alguien que está por encima de la ley, ¿no? Entonces, cuando un presidente se prueba, hay elementos, no estoy hablando de su defendido, pero digamos, es cabecilla de una organización criminal, es un asesino, es un narco. ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos 5 años? Precisamente son los debates que tienen que hacerse conforme al artículo 117 de la Constitución, Karina. Yo he sido, aunque pareciera en su momento una paradoja, no es así, de que yo sea alguien que propugnase el debate del 117, porque creo firmemente que mientras el 117 esté así, el presidente tiene una cuasi
o una semi-inviolabilidad. No es absoluta, porque nos pone 4 causales, es relativa, pero además es importante porque se le puede priorizar por cualquier causa, pero una vez terminado el mandato. Si se quiere hacer durante el mandato, necesariamente tiene que modificarse el texto y la literalidad del 117 de la Constitución. Una consulta y eso más. Deben saberlo quienes postulen a la presidencia, quienes hoy tienen intereses para postular a la presidencia, porque acá debemos anteponer los intereses de la colectividad por sobre intereses personales. Una consulta más, y si el TC dice deroguemos esto que nos está haciendo daño, el 117, ¿se deroga y punto? El Tribunal Constitucional en realidad tiene límites. Un proceso competencial que es, para decirlo en términos más sencillos, Karina, el proceso competencial es un conflicto de competencias entre poderes del Estado en este caso. Yo como Congreso puedo llevar adelante una acusación constitucional y suspender al presidente de la República, es decir, eso se puede hacer sin invadir los fueros del Ejecutivo, sin menoscabar las competencias del Ejecutivo, sin afectar al Ejecutivo. Por eso es un conflicto de poderes, legislativo por un lado, ejecutivo por el otro. Será el Tribunal Constitucional el que diga si puedes o no puedes, más que agregar causales o derogar el 117, vamos a una interpretación que busque pacificar las relaciones entre poderes del Estado y armonizar para alcanzar el bien común y lograr una estabilidad que en este momento claramente no se tiene. Muy bien, pero doctor Espinosa, ¿podría en su interpretación decir esto está desfasado, esto se hizo para cubrir al presidente de la República durante una, tantas veces dicho por Perú Libre, dictadura? Es la constitución de Alberto Fujimori. Entonces, ¿recomendamos que se derogue el 117? Puede hacer una recomendación, puede hacer una exhortación, como lo ha hecho en otros casos el Tribunal Constitucional, pero recordemos que el Tribunal Constitucional no es constituyente, no tendría el poder de cambiar el 117, tiene el poder de interpretarlo, pero no cambiarlo. Bueno, puede hacer una exhortación, y sí, la exhortación es tomada en cuenta en el Congreso de la República, aunque no hay los votos, ¿no? Pero si es tomada en cuenta, entra en vigencia inmediatamente después que se promulga. Inmediatamente, tiene vigencia inmediata y no retroactiva, o sea, no hacia atrás, sino de ahí para adelante. Gladys Echaíz ha dicho sobre su tutela de derechos, es una obstrucción abierta al cumplimiento de los deberes del Congreso. Eso ha dicho la congresista. Me parece que está equivocada la congresista Echaíz, porque lo que nosotros estamos planteando es porque tenemos derecho a plantearlo. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 25 de la Convención Americana y el 139.3 de la Constitución Política en bloque de constitucionalidad establece de manera muy clara que toda persona tiene derecho a un recurso rápido, sencillo, idóneo y efectivo cuando sus derechos, como el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, se ven afectados, menoscabados o mermados. Y será el juez el que decida. Pero no se ha equivocado el juez. Si es improcedente, si es injusto, no para nada. No, porque se ha ido al juez penal y no se ha ido usted a un juez constitucional. Por una razón muy sencilla, porque la denuncia constitucional no plantea una denuncia constitucional en sentido estricto. Es una denuncia constitucional de nombre, pero de manera encubierta es una denuncia penal, porque lo que plantea son ilícitos, colusión, tráfico de influencias, organización criminal, y los plantea a partir de ¿qué? De las carpetas de investigación fiscal cuyo control le corresponde al juez supremo. No al Congreso ni al Constitucional, al juez supremo penal le corresponde hacer ese control. ¿Quién sino el propio juez que ha decidido es el que tiene que controlar si es que lo que decidió está siendo ejecutado o está siendo desconocido? Muy bien, muchísimas gracias por la explicación. Ha sido Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. Entonces ahí está la figura de la derogación, ¿no? Entra en vigencia rápidamente. Muy bien, nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero no se mueva de Exitosa, regresamos con más.